Hola, qué bueno que nos acompañan hoy en Mujer a Tres Tiempos. Hoy promete ser un programa muy interesante y muy numérico, muy financiero. Tengo una amiga que dice que el dinero no nos lleva a la felicidad. Definitivamente no tiene mucho que ver con la felicidad, pero nos deja como a una cuadra. Hay muchas cosas de esas vitales que necesitamos el dinero, pero tenemos que saber cómo lo producimos, cómo lo multiplicamos y cómo lo invertimos de modo que contribuyan a esa felicidad que buscamos. Hay otra cosa que me sucedió en estos días y es que me preguntan, ¿en qué época estamos viviendo? ¿En la de trabajo del equipo o el de la tecnología? Creo que no es fácil ni provechoso vivir sin ninguna de las dos. Pero vamos a comenzar por esa parte de la tecnología que permea hoy día todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos, desde las aspiradoras, que ya no queremos, señor, utilizar escoba ni más, porque queremos que un robocito nos lo haga, y ya no sabemos qué parte de la cotidianidad nos podemos prescindir de ella. Es por eso que hemos invitado a una persona que trabaja día a día en diferentes aspectos de esta parte de las finanzas y cómo se vincula a este tema tan importante para nosotros como es la tecnología. Bienvenida le damos pues a Maggie Mejía. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Ángela. La verdad es que para mí es un privilegio estar aquí y compartir pues con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, una de las cosas que te distingue, eres como todas las mujeres que vienen en Mujer a Tres Tiempos, que es difícil encasillarla en tres momentos, en tres actividades de su vida. Sin embargo, una que se destaca públicamente es tu participación de esa alianza, de ese matrimonio y de esa unión de las finanzas apoyadas de la tecnología. Hay muchos nombres que se ponen de moda, que los utilizamos y a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Quizás eso es lo que pasa con tu fintech. Claro que sí, fintech. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, una de las primeras cosas que, bueno, dice fintech, bueno, a veces nos reímos un poco, mucha gente dice fintech. No, fintech, que viene de finanzas y tecnología. Y como bien decías, o sea, la tecnología ya no es algo del futuro, ya la tecnología es algo que permea, como bien decías, todas las áreas de la vida. Sin embargo, yo digo que una en donde es instrumental para el desarrollo y la evolución de las economías es en la parte de los negocios y específicamente en la parte de las finanzas. En países como los nuestros, que son, digamos que en vías de desarrollo, el acceso a las finanzas, el acceso digamos que al crédito, por ejemplo, es algo que, digamos que es una de las barreras, es una de las cosas que más ocupa digamos que a las instituciones financieras, el que las personas tengan acceso a un crédito, que no se vayan, por ejemplo, a un prestamista. Esta es una de las cosas que más erosiona el desarrollo de las familias y de la economía familiar y, por lo tanto, de la economía en sentido general. Entonces, la tecnología viene muchas veces a facilitar esos procesos de bancarización y de inclusión financiera. Te voy a poner un ejemplo. O sea, estamos hablando de las muchachas del servicio, las asistentes del hogar. Antes era solamente en efectivo, ya no, ya las asistentes del hogar, por ejemplo, tienen su cuenta de banco, tú le pagas con transferencia, o sea, ya hasta el frutero te coge tarjeta. Sí, así es. Eso es fintech. Fintech es el mundo en el cual las finanzas y la tecnología se unen para, digamos que, ampliar el acceso a los servicios financieros. Y creo que contribuye a no solamente a facilitar los procesos, sino a hacerlos más seguros, ¿o no? Claro que sí. Como todo, digo yo. Tiene sus debilidades. Puede ser un arma de doble filo, porque con gran poder viene gran responsabilidad. Claro. El acceso a la tecnología viene con un elemento de alfabetización tecnológica.
¿A qué me refiero con esto? Para tú poder tener una cuenta de correo, tú tienes que saber leer y escribir. Para tú poder identificar un riesgo de algún tipo de fraude cibernético, tú tienes que tener criterio, capacidad de discernimiento para tú entender y digamos que hacer algunos checkmarks o verificar algo. Te puede llegar un correo de tu banco y tú tienes que verificar que la dirección que viene se corresponda. O sea, hay muchas cosas que vienen con digamos, con ese cuidado que hay que tener. Y por eso es que yo digo que una de las responsabilidades mayores que tenemos las personas que trabajamos en empresas o en negocios que están vinculados a la tecnología, viene con la educación del usuario. Porque las empresas podemos hacer mucho, protegiendo, cuidando, fortaleciendo, teniendo todas las certificaciones y todos los protocolos de seguridad. Pero si hay un usuario que no lo utiliza de manera responsable, esa es la mayor, digamos que área de oportunidad que puede, o digamos que una puertecita de entrada que puede tener una persona. Un ejemplo de eso, la gente que comparte sus claves. Sí. La gente que pone su misma clave en todo. Ustedes saben la cantidad de cosas que requieren clave hoy en día. Oye, sí. Explícame eso, porque es terrible. Porque claro sí. Hay un momento en que no te da la memoria, porque es para todo que se necesita una clave. Entonces, lo más fácil es tener la misma, pero te hace más vulnerable. No, te hace totalmente vulnerable. Y a cada rato te puede llegar, no sé si te ha llegado alguna vez, un correo que te dice, esa clave ha sido identificada en una fuga de clave y tú tienes que cambiar tu clave. ¿Tú la cambias en todo? No. Entonces, hay aplicaciones que son justamente una bóveda de claves. Y cada vez que tú entras, tú las grabas y ya no tienes que confiar en tu memoria. Y no es vulnerable esa bóveda. Ahí tú tienes que aprenderte una sola clave, que es la de esa bóveda. Y tienden a ser, obviamente, mucho más seguras. Pero entonces sí es solamente descubrirme una para tenerlas todas. Sí, pero ahí viene. Tú pones una bien difícil que sea esa única y ya. Y that's it. Entonces, pero te va a suceder. O sea, la verdad es que, pues, en los años que tengo utilizando, la verdad es que es de las cosas más seguras. Sobre todo, como digo, en la medida en la que tú vas teniendo cada vez más y más aplicaciones con claves, eso es una de las cosas que realmente te da más tranquilidad y más seguridad. Bueno, todo confirma lo que siempre he creído y es, bueno, ustedes que están en el mundo de las finanzas, yo digo que el desarrollo de los pueblos no se mide solo por el Producto Interno Bruto y del manejo de las finanzas, sino por la educación. Y me lo confirmas ahora porque de nada sirve desarrollo tecnológico si no has sido educado correctamente. Correctamente. Pero sí hace la vida muchísimo más fácil, más dinámica, pero también requiere de producir lo suficiente para adquirir las herramientas que te permiten esa facilidad, ¿no? Entonces ahí no hay también una dificultad, porque ahora yo veo, por ejemplo, que todos queremos ir, o los consumistas queremos ir a la velocidad del comercio en estos equipos. ¿Eso cómo influye en la seguridad o el uso de la tecnología en las finanzas? Tú dices, el hecho de que se vayan, digamos, cada día renovando y todos los días hay un equipo nuevo y haya que caerle atrás a toda esta tecnología. Mira, como en todo, yo entiendo que todo depende del tipo de trabajo que tú hagas. Justamente hoy con el equipo de marketing hablábamos del tipo de equipo que se requieren para el trabajo específicamente de mercadeo. O sea, si tú eres una persona que trabaja en marketing, que tú trabajas con diseño gráfico, tú requieres las aplicaciones, tú requieres las computadoras específicas, especializadas, para hacer ese trabajo de manera muy puntual. Si tú trabajas como aquí en audiovisuales, tú tienes que tener unos equipos muy específicos. Ahora, si ese no es tu día a día, pues todo va a depender. Pero si lo sabes usar, volvemos a lo mismo. O sea, ya sea como hobby o ya sea como parte integral de tu trabajo, se trata, como bien indicas, de uno entender el propósito. Algo que para mí es algo de una, digamos, convicción personal, es el tema de que me encanta que la gente haga lo que quiera hacer, pero que lo haga con propósito, no simplemente por la frivolidad del momento, una moda.
sino que realmente nosotros veamos aplicaciones prácticas y sintamos que nos ayuda a nosotros como seres humanos a cumplir un propósito. De hecho, en nuestra compañía, muchas de las cosas ahora con el tema de tecnología, nosotros trabajamos mucho con el tema de inteligencia artificial. La gente dice, es otra cosa. Me va a quitar el trabajo. No te va a quitar el trabajo. La tecnología se desarrolla para ayudar al ser humano. Y todas las aplicaciones que nosotros traemos, o todas las innovaciones a nivel tecnológico que traemos, la verdad es que tratamos de hacerla con un lente de cómo eso va a impactar de manera positiva, constructiva y muy práctica. Así es. En el caso particular de nosotros, a los negocios. Ok, te voy a pedir permiso en este momento para hacer una pausa, para que me hables en el próximo segmento de esa otra labor que haces como asesora en estrategias financieras, ¿verdad? Pues a ustedes no se vayan, que regresamos seguido. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Estoy aquí nutriéndome de todo esto que sabe Maggie Mejía en lo que se relaciona a esas herramientas tecnológicas pues que contribuyen al manejo de las finanzas. Hemos hablado y nos enfocamos, y me parece muy bien, de estos productos bancarios y financieros, pues que nos hacen la vida más fácil. Ya no tenemos que hacer la fila larga para ir a pagar algunos servicios, sino que tenemos aplicaciones, de la importancia que tiene educarnos efectivamente para que esto que fue creado para facilitarnos la vida y planificarnos de manera que, como en estos días, no llegue el fin de año enredados sin saber cómo es que vamos a terminar. Esa es una de tus áreas, planificar. Y también conocer, Maggie, en qué otros ámbitos del área financiera pues juega la tecnología un papel importante. Bueno, como digo, el tema de el área financiera, la parte tecnológica es de las primeras cosas que la misma, digamos que banca tradicional, digamos que ha incorporado. O sea, desde que nosotros hablamos de un internet banking, desde que nosotros hablamos de una aplicación, que nosotros andamos con el banco en la mano, esa es la primera. Los pagos digitales, al tener tu tarjeta, ahora nosotros ni siquiera tienes que andar con la tarjeta, ahora tienes la tarjeta dentro del mismo teléfono, con el Apple Pay o con todas estas maneras de tú tener tu tarjeta ya integrada dentro del mismo dispositivo telefónico. Incluso los límites son más amplios. Antes tenía que, si no son tantos, no te podemos coger tarjeta. Yo he visto en otros lugares, aquí todavía, no, que incluso el transporte público lo pagas sencillamente con tu teléfono. No importa, 35 centavos no importa. Sí, así o sea, es. Que no es una herramienta para una clase que maneja grandes volúmenes de dinero. Sí, así es. De hecho, todo el tema de pagos digitales es otra de las cosas. Ahora cualquier persona te manda un link a través del WhatsApp para que tú pagues. Hasta una persona que tiene una tienda de ropa en su casa, o sea, no importa. Y como digo, hasta el frutero pasa ya su celular con el dispositivo para poder pasar la tarjeta de crédito. Y eso es lo que está haciendo, es que se pueda diversificar y que el efectivo día a día cada vez es menor.
y eso ayuda a que sea todo pues mucho más limpio. Y para allá es que vamos a 100%, el efectivo va a desaparecer, o sea, está llamado a desaparecer realmente. Sí, como han desaparecido casi los cheques, ¿no? Sí, correcto, exactamente, así es. Parecía que, y hay personas que todavía de mucha edad que todavía no se adaptan. Hay que darle su recibo escrito. Tú le dices, pero que usted lo depositó, mire su comprobante. No, mi recibo escrito. Todavía no han hecho la transición. Exactamente. Otra que específicamente en la que te diría que tengo la mayor experiencia es en los sistemas de gestión empresarial, que son financieros, que inician allí, que son los sistemas de contabilidad, en donde ya nosotros estamos apostando a justamente, digamos que una dinámica que existe ya en otros países de banca abierta, en donde tú puedes conectar todos estos sistemas directamente a instituciones financieras, y también que ya entonces se genera toda una comunidad alrededor de digamos que personas que compran, personas que venden, y entonces se comunica todo esto a través del internet, a través de la nube, y pues digamos que ya se genera algo mucho más avanzado a nivel de tecnología, de intercambio de información y de transferencia de valores a través de la banca abierta. Y en la parte que manejas muy bien, y tengo entendido que asesoras, es en la parte de planificación. Cuando se planifica, en términos generales, el poder tener una herramienta donde sabe qué quieres, cuándo, cómo y con qué, pues es más efectivo, más eficiente el trabajo y los resultados que obtienes. Claro que sí. Digamos que una de mis grandes pasiones es la planificación estratégica. Entonces, al final del día, la planificación estratégica es lo que te ayuda, como bien dices, es a dónde ir. Y a veces digo yo que una cosa que se da menos, pero una de las más importantes es a donde tú no quieres ir. Cuando tú haces esos ejercicios de planificación estratégica, que tú tomas decisiones basadas en resultados del periodo anterior, que tú tienes una visión clara de mercado, a dónde tú te quieres dirigir, cuáles son, digamos que las audiencias con las cuales tú quieres trabajar, que tú haces tu análisis hacia atrás, qué funcionó, qué no te funcionó, que tú haces todo tu análisis de estos mercados que cada día son más y más dinámicos. Sí. Entonces, simplemente tú tener esa claridad de propósito, esos objetivos, KPIs, importantísimo tenerlos súper claros por las diferentes áreas funcionales de cada uno de los tipos diferentes de negocio, y luego darle seguimiento de manera constante. Luego es extremadamente difícil llevarlo a cabo o darle ese seguimiento para lograr tu objetivo si tú no tienes herramientas tecnológicas a tu lado para poder ejecutar, digamos que ese plan operativo al final del día. Bueno, depende de la dimensión de cada negocio, empresa, institución, pues van a ser las necesidades de programas, de equipos que tengan. Sin embargo, qué bueno es comenzar incluso con la planificación más pequeña, aún en negocios muy pequeños, aún en asuntos muy personales. Es que la gestión que haces, tanto de la empresa o del negocio como en tu vida, puedes, o sea, la ejecución, por ejemplo, presupuestaria, te dice qué calidad de gestión tuviste. Claro. Sin lugar o sea, eso habla solito. Esos números tienen letras. Totalmente. Hablan. De hecho, mucha gente, digamos que son emprendedores. Y cuando son emprendedores, nosotros decimos en Fortec, nosotros decimos, mira, parte de nuestra misión es que nuestros clientes sigan haciendo lo que a ellos les gusta hacer, y nosotros volvernos su brazo o su aliado en tecnología. Nosotros tenemos productos, para que más o menos entiendan, que van para emprendedores, o sea, para negocios que son una persona y su contador. O sea, tenemos productos para ayudarlos, acompañarnos en la parte de la gestión financiera o de contabilidad de su negocio. Y tenemos productos que son para grupos, digamos que multinacionales, con conglomerados manufactureros, de presencia internacional, lo que tú quieras, que tienen miles de empleados, que tienen cientos de usuarios y que manejan cientos de transacciones, miles de transacciones diarias. Entonces, pero en todo ese proceso, lo importante es que es
tú tienes que saber exactamente qué es lo que tú estás haciendo. No importa que tú tengas 2 personas o 1000 personas, al final es un negocio. Son números a la derecha, son ceros a la derecha y punto. Yo tengo una definición que me gusta mucho decirla, y yo digo, ¿tú sabes lo que es un negocio? Una máquina de hacer dinero. Es una máquina de hacer dinero. No importa que tú tengas una ONG, al final del día tú eres una máquina de generar esos fondos para el propósito para el que tú lo tengas. No importa que tú seas de un negocio de una persona, que tú seas profesional independiente o que tú tengas realmente pues ya una empresa, ya con muchos colaboradores. Al final del día tú lo que tienes es una máquina que debe generar ese dinero y que tú lo haces haciendo lo que a ti te gusta. Ahora bien, tú poder seguir haciendo lo que a ti te gusta depende que esos números den bien, y al final del día, y ahí no nos deja mentir, ¿verdad? A nivel de contabilidad son ingresos, menos costos, menos gastos, y al final te tiene que quedar dinero. Sino para qué lo estamos haciendo. Tú decides luego reinvertir ese dinero o no, o ya es una decisión personal, pero volvemos otra vez. Para eso tú necesitas poder tener tus números claros, tus cuentas claras, tus resultados claramente definidos, y tú necesitas entonces, no importa lo sencillo que tú decías, necesitas esa información para tú saber cómo tú te está yendo, si te está yendo bien o mal, cómo tú arreglas, qué es lo que tú tienes que cambiar, pues para seguir yendo hacia adelante. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú haces? Porque hablas y te entiendo. Cuando dices un negocio es número, es dinero, es beneficio que te da. Pero hay muchos emprendimientos, hay muchas instituciones y empresas que hay una parte social. Claro que sí. Que debe cumplir. O sea, no es tan seco como número y dinero, sino qué cosas logré, qué cosas esperaba. Y vuelvo al punto inicial. O sea, el dinero no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Entonces, el asunto no es cuánto ingresó y estanqué, ¿verdad? Sino cuánto puedo invertir para el objetivo. El objetivo entiendo que puede ser numérico, pero nunca el número debe ser más alto que tu propósito. Darle más importancia, pero al final totalmente de acuerdo contigo. Por eso te digo, el tener siempre un propósito para el cual tú lo estás haciendo. Pero tú tienes que generar ese dinero para poder dedicarlo, y tú tienes que tener clara esa visión, esa misión, esos valores. Y lo que tú decías es algo que nosotros, a nivel de planificación estratégica, yo te diría que es el primer gran ejercicio que yo hago cuando yo me involucro con la planificación estratégica de cualquier tipo de organización. Es el por qué yo hago lo que hago. ¿O para qué? ¿Qué quiero? Exacto. El qué es diferente. Mira qué interesante, me gusta que haga la distinción. Habitualmente la planificación estratégica se iba a ¿qué hago? ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Que al final es el plan de trabajo, bueno, ¿verdad? Y al final ¿qué entrego? No, porque hay un marco que es superior, o sea... Ajá, exactamente. Pero ahora bien, ¿por qué tú lo haces? Y en ese propósito es que está la verdadera esencia. Cuando tú tienes súper claro eso, es tan fácil tú luego poder responder todas esas otras preguntas. Y mantenerte, como tú bien dices, orientado a ese propósito para el cual yo estoy trabajando, y luego entender en esa planificación estratégica todas aquellas cosas que están alineadas, no solamente a nivel, como tú bien dices, financiero, sino a nivel de valores, es a nivel de propósito, de ese objetivo. Es cuando una organización toma la decisión de qué herramientas de mercadeo yo voy a utilizar. Hay algunas que inclusive a nivel muy particular de la esencia del negocio son contraproducentes. Claro, claro. Lo que soy, lo que tengo, hacia dónde quiero ir, es el motor que te impulsa a poder producir para hacer eso realidad. Así es. O sea que es interesantísimo que tengamos no solamente para el negocio y producir dinero, sino que el dinero nos lleve a un bien mayor. Siempre. Con propósito. Como propósito, o sea... Uno tiene la capacidad o tiene la oportunidad de trabajar todos los días, ¿verdad? Y hacer una vida y, como te digo, generar ese sustento, pero tiene que hacer algo que amamos.
Tiene que sentir, y por eso te digo, mira, cuando estamos hablando de tecnología, y una de las cosas que a mí más me llena es que yo puedo ver al día de hoy cómo después de que nosotros hacemos una implementación de un software de gestión empresarial, y tú puedes ver cómo esa organización o esa empresa tiene un cambio fundamental en la operatividad. Y eso hace que ese equipo de trabajo trabaje más eficiente. Al final del día, ¿eso qué hace? Hace que la gente, pues obviamente, sea más exitosa, pero también por el otro lado que tenga más tiempo para hacer aquellas cosas que realmente son importantes. O sea, que la tecnología siempre tiene que servir a los seres humanos y a lo que integralmente quieren ser y hacer. Definitivamente. Y ahora que hablas de éxito, yo estoy totalmente convencida que hay dos cosas fundamentales para alcanzar el éxito, y es necesidad y pasión. Total. Si tienes la idea clara de cuál es tu propósito, de cuál es tu fin, y tienes pasión y el deseo real de que eso se haga realidad, entonces vamos a planificar para hacerlo productivo y poder continuar. Sin lugar a dudas. Maggie, muchísimas gracias. Esta es la primera vez tuya en Mujer a Tres Tiempos, pero te anuncio que espero que sean muchas más. Siempre encantada de estar aquí, y muchísimas gracias otra vez por la invitación. A ustedes continúen con nosotros, que aún queda más en Mujer a Tres Tiempos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy con Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y en este momento pues me acompaña Larisa Martínez. Larisa viene, como siempre, a tratar de esos temas que a veces nos hacen temblar, y ella viene a inyectarnos un poquito de paz, dándonos luz en estos temas también organizativos, y esos temas sobre todo financieros, pero muy enfocados a esa parte fiscal, que por desconocimiento muchos entonces lloramos lágrimas de sangre en estos momentos que se acercan. Entonces todavía estamos a tiempo, Larisa, para organizarnos, y incluso si queremos, yo no le he dicho bienvenida porque ella es de la casa. Gracias. Ni gracias, esa formalidad de gracias por aceptar la invitación, porque ya ella es de la casa. Entramos en materia, porque es mucho lo que siempre tenemos que aprender de lo que nos trae Larisa. Larisa, estamos terminando año. Entonces es tiempo de evaluar, de ver qué pasó, y de ir pensando en qué queremos. Así es. Tú nos debes desde hace mucho tiempo en hablar de un tema muy sensible, porque como decía Maggie en el segmento anterior, hablamos de negocios, hablamos de beneficios, hablamos de que es un negocio y es bueno cuando es rentable. Pero hay otro tipo de actividad en el que el beneficio es puramente social, es puramente humano, pero como estamos todavía en este mundo, en este tiempo, las finanzas se necesitan. Así es. Aún para hacer el bien, para tener salud muchas veces, para ayudar a los menos agraciados en términos financieros. Estamos hablando de estas personas sensibles que hacen organizaciones sin fines de lucro, pero necesitan para ayudar dinero que tienen que reportar. Así es.
Entonces, háblanos de cuáles son esas condiciones para que esa intención de contribución, de ayuda a quienes más lo necesitan, pues sea realmente productivo, sea beneficioso y no incremente el dolor de cabeza que siempre produce el no planificarse y el no conocer esas obligaciones. Te hice una introducción muy larga para que tú arranques. Excelente. Bueno, gracias nuevamente por invitarme. Es cierto, soy de la casa y me siento súper cómoda aquí con ustedes siempre. Y bueno, la idea es, como dice, tratar de traer un poquito de información del tema que siempre nos toca conversar. Y las ONG, las fundaciones, es cierto que es muy sensible ese tema por el hecho de el objetivo por el que son creadas. Y se decía en el segmento anterior, que estuvo buenísimo, las empresas, por ejemplo, tienen un objetivo muy claro. Bueno, yo voy a establecer un negocio para poder tener lo que se llama la rentabilidad o el beneficio. En el caso de las ONG, y en eso están también las fundaciones, las iglesias, los clubes recreativos, las instituciones creadas, por ejemplo, por los gremios profesionales que también se involucran en lo que son las ONG. Pues bueno, ahí cambia, digamos, el objetivo de esa entidad. Y en ese caso, pues el objetivo es, como bien usted dice, poder hacer servicios, actividades de un bien común. Pero eso no quiere decir que ese tipo de entidad pues no lleve también una organización de esos números. Y yo diría que las fundaciones tienen un compromiso más alto con el tema de la organización numérica, mucho más alto que las empresas. Y a veces se cree que no. Se cree que porque tengo una fundación, pues puedo tener un poco de libre albedrío con el tema de las finanzas y la parte impositiva. Sin embargo, es lo contrario. ¿Por qué? Porque las empresas, pues digamos, trabajan con sus recursos propios, con los recursos que han gestionado producto de las actividades que hacen y de los servicios o productos que venden. Los otros son donaciones. Exactamente. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro trabajan con dinero que otro ha aportado. Entonces tú tienes un compromiso mayor, porque ese otro que dona, ese otro que cede de sus recursos, pues le gustaría saber en qué han colocado esos recursos. Y entonces las ONG pues tienen un compromiso mayor de tener esos números gestionados, planificados, organizados, debidamente presentados, que por eso es que las ONG pues también tienen que hacer estados financieros, como las empresas, igualito. Las ONG también tienen que presentar la parte impositiva. Hay impuestos que las ONG tienen que presentar. Y bueno, se dice que, bueno, como soy una organización sin fin de lucro, pues no tengo ese compromiso. Pues sí, es mucho mayor todavía. Esas personas que donan, esas personas que ceden de sus recursos, pues tienen derecho a saber en qué y dónde se colocan esos recursos. Y de hecho, parte de los anexos, por ejemplo, que tiene la declaración de impuestos de las ONG, que es la ISFL 01, pues precisamente cuando uno coloca las donaciones, pues les cuento, esas donaciones tienen que ser colocadas con el nombre de quien donó, de qué tipo se hizo esa donación, si se hizo en efectivo, si se hizo en especie. En especie quiere decir, por ejemplo, bueno, yo no tengo dinero para donarte. Pero te doné un local. Te doné unas mesas, unas sillas. Exactamente. Material gastable. Material gastable. Eso yo tengo que reportarlo. Eso yo tengo que indicarlo. Y cuantificarlo, correcto. Entonces, incluso la fecha en la que se hizo esa donación, hay que colocarlo también. El destino, me imagino. El destino de esa donación, que ahí viene el anexo, digamos, de los gastos. Es decir, igualito que en una empresa, cuando nosotros hacemos la segregación de los gastos, que decimos, bueno, en las empresas se gastó por salario, o se gastó por energía eléctrica, o se gastó por viaje que hubo que hacer para gestionar cualquier cliente, o se gastó en alquiler, pues así mismo las ONG tienen que clasificar
el uso del dinero en ese tipo de gastos. En los servicios, si tiene un local, la luz, el agua, el teléfono, la limpieza. Correctamente, el alquiler del local, en cualquier cosa que hayan, pues... Gastos de reparación. O Correctamente. adquisiciones, que sea un aire acondicionado, que sea una silla. Correctamente. Y bueno, es importante que las ONG pues sepan que ese tipo de estructura también para ellas existe. Hay mucho desconocimiento en las ONG en la parte impositiva. A veces se cree que porque yo soy una fundación, soy una iglesia, soy un gremio, que es la parte de las instituciones, de las ONG, de los profesionales, o soy un club recreativo, pues no tengo compromisos fiscales. Pues sí, las ONG tienen compromisos explícame fiscales. eso bien, porque se supone, o sea, la idea que yo tenía es que si yo solamente soy una vía para esos recursos, canalizar esos recursos, se supone entonces que mi finanza al final del año yo debo quedar en cero. Bueno, si no quedo en cero, pues entonces yo tengo que ese excedente, Ajá. porque por ejemplo en el caso de las empresas, y es una excelente pregunta, muy buena, en el caso de las empresas, ese, digamos, sobrante es lo que nosotros le llamamos la ganancia. Ujú. Pero en el caso de las ONG, ese sobrante es un excedente. Digamos, yo tuve más donaciones que lo que gasté en el año. Pues se supone que ese excedente para el año siguiente es, digamos, con lo que yo voy a iniciar el presupuesto del próximo año. O sea, yo debo colocarlo como un excedente del año, por ejemplo, 2024, y debe ser parte de lo que yo tenga en el 2025. No hay, digamos, una exigibilidad de que yo tengo que gastar todo lo que ingresa, sino que yo tengo que clasificarlo debidamente de dónde viene y también tener muy claro dónde lo coloqué. Y ese excedente, pues lo que yo voy a usar para el año siguiente. El hecho de que esas donaciones vengan de personas particulares o, por ejemplo, a través del Estado, ¿tienen un manejo diferente? Sí, de hecho, ha sucedido en nuestro país. Este año fue un boom en eso. Muchas de las fundaciones que recibían subvención del Estado, pues se les retiró esa subvención. Y lo que pasa es que la ley es muy clara. La ley 122.05, que es la que regula las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, es muy clara y dice que cuando tú no recibes, por ejemplo, subvención del Estado, pues tus informes son informativos. Tus temas de impuesto y tus temas de contabilidad son informativos, simplemente para saber dónde colocaste, digamos, las donaciones que recibiste. Pero si tienes subvención del Estado, pues entonces el compromiso es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el Estado regula que realmente, y supervisa y audita, que realmente los recursos que te fueron destinados, pues tú lo utilizaste. ¿Fueron utilizados para lo que Claro, por supuesto. correctamente, o sea, para lo que estaban destinados? Claro, de hecho, el Estado tiene plataformas digitales donde tú tienes que especificar esos fondos que tú estás solicitando, dónde lo vas a colocar, en cuáles partidas lo vas a colocar. Y tienes que ser muy claro. Por ejemplo, tienes que detallar las partidas de tecnología, si vas a invertir en tecnología, la partida de capacitación, si lo vas a usar en capacitación, la parte administrativa, porque las fundaciones sin fines de lucro pues también tienen un gasto administrativo que cubrir. Tú tienes que ser específico. ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿Cuántos son fijos? ¿Cuántos son voluntarios? Sí. ¿Cuánto vas a destinar para ese salario de esos fijos y esos voluntarios? ¿Cuánto vas a gastar en energía eléctrica? ¿Cuánto vas a gastar en alquiler? Si vas a destinar esos fondos para un proyecto en específico, hay que clasificar cuáles son los distintos gastos que va a tener ese proyecto. Eso entiendo muy bien y es muy interesante. Vamos a hacer una pausa en este momento. No se vayan, que esto por lo menos a mí me está trayendo mucha claridad, porque hay mucha gente que vamos a poner una fundación para poder evitar impuestos. Espérense, vayan despacio. Vamos a ir a Larisa para que no se metan en ¿cómo que dice? De 11 varas. En camisa de 11 En varas. camisa de 11 varas. No se vayan. Regresamos seguido.
banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotras, con Larisa Martínez y conmigo, hablando de ONG y del manejo financiero. Y se lo decía al despedirme, si ustedes creen que haciendo una ONG es un chanchullo para evadir impuestos, no se metan en ese lío que ahorita se le va a complicar el juego. Porque la responsabilidad es de todos, y más, como decías, en ese tipo de actividades donde no ha sido fruto de tu trabajo, sino del trabajo de otros y de otros empresas y personas, pero también de cuando tienen subvención del Estado, ha sido del trabajo tuyo, del mío, que pagamos los impuestos y que lo donamos para una buena causa. Así es. Y necesitamos saber quienes donamos, ya sea de manera directa o a través del dinero que aportamos al fisco, saber que han sido bien invertidos. Así es. Eso es como el gobierno. Así es. Por eso los presidentes hacen rendición de cuentas. Tienen que decirnos a nosotros, porque nosotros... De hecho, así se llama el informe que debe hacer las fundaciones, así mismo se llama, rendición de cuentas, así mismo, donde hay que colocar pues esas donaciones que fueron recibidas por parte del Estado y en la parte del gasto, donde coloqué, en qué clasificación del gasto coloqué esas donaciones. Ok, pero me imagino que para ese tipo de instituciones difiere un poco a las empresas que ya son para fines de lucro. Difiere el asunto del porcentaje que deben aportar. ¿De qué depende, Larisa? ¿De qué depende, digamos, la donación? No, la donación no. El gravamen que le hacen. Bueno, las fundaciones, donar en una fundación, el atractivo, digamos, para las empresas, es una reducción de impuestos sobre la renta que se tiene cuando yo hago donaciones a instituciones sin fines de lucro. Lo que pasa es que eso sucede como aquella letrica pequeñita que no leemos y que entonces eso condiciona que yo reciba ese beneficio. ¿Qué pasa? La ley establece que si yo hago donaciones a una institución sin fines de lucro, pues yo como empresa puedo tener una reducción de un 5% de mi impuesto sobre la renta. Pero eso tiene condiciones. Vamos a ver. Por ejemplo, la primera condición es a esa institución sin fines de lucro que yo le voy a donar, tiene que estar al día en la presentación de sus impuestos, así sea informativo. Es decir, la fundación tiene que estar al día. De hecho, la fundación también emite comprobante fiscal, igualito como una empresa. Tiene que hacer una factura con comprobante fiscal a nombre de la empresa que le hizo la donación. Esa es la primera condición. Bien, entonces, la segunda, ese 5% que te van a reducir de impuestos sobre la renta, bueno, pues depende de tu impuesto que tú liquides en el año. Es decir, yo no voy a reducir todo lo que yo doné a la fundación. Por ejemplo, si yo hice una donación de 100,000 pesos a una iglesia, esa iglesia tiene que darme factura. Una factura por los 100,000 pesos. Que sume los 100,000 pesos, pero yo no voy a reducir de mi impuesto sobre la renta 100,000 pesos. Yo voy a reducir el 5%. El 5% del impuesto que yo tengo que pagar. Exactamente. Y en el caso que se dé, por ejemplo, una institución del Estado que esté en el presupuesto nacional, sí, pero ¿puede recibir donaciones de empresas privadas, de organismos internacionales? Sí, por supuesto. Lo único que tenemos que clasificarlo bien y dividirlo. Es decir, hay un anexo que es para que se detallen todas las donaciones que se recibieron del Estado y hay otro que es para tú especificar de dónde provienen las donaciones de terceros, así se llama. Si son de particulares, si son de instituciones internacionales, si son de empresas, entonces sí, la puedes recibir. Si tienes subvención del Estado, puedes recibir otras donaciones. ¿Y eso significa también para ellos también un 5% o hay un porcentaje diferente? Eso significa para ellos un 5% también.
El 5% de mi impuesto es lo que yo puedo rebajar como parte de las donaciones que le di a la fundación. Así mismo es. ¿Tiene que tener una habilitación específica esa institución de la posibilidad de tener ingresos, ya sea del presupuesto del Estado como de las alianzas público-privadas y con ¿Sabe, organizaciones Ángela, que ese es internacionales? otro de los puntos por los que a las fundaciones pues, le han retirado la subvención? ¿Qué pasa? Obviamente, yo puedo crear una fundación para cualquier objetivo que yo quiera abarcar. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, el tema de la educación. Digamos, de la educación a niños, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El objetivo de mi fundación tiene que estar alineado al objetivo del Estado del año que yo voy a solicitar la subvención. Porque el Estado también tiene su propio presupuesto y el Estado tiene su propia planificación. No significa que porque yo tengo una fundación o una asociación sin fines de lucro, a mí hay que darme subvención del Estado. No funciona así. Es dependiendo de si el objetivo de mi fundación va alineado al objetivo del Estado. Entonces, ahí hay un tema de, digamos, a veces se sienten un poquito mal los que son parte de miembros de fundaciones porque dicen, pero yo trabajo para mi país, para hacer obras de bien público. Pero no había sido determinado como una prioridad en la planificación. Exactamente. Condición número 2. Vamos a suponer que, bueno, yo tengo una fundación pues que va alineado con el objetivo del Estado del año que yo voy a solicitar la subvención. Pues también yo tengo que hacerlo a través del ministerio que se encargue de ese objetivo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una fundación que trabaja con temas de la mujer. Por ejemplo, pues yo debo canalizarlo vía Ministerio de la Mujer. O si es de salud, a través del Ministerio de Salud. Correctamente. O sea, va a depender de cuál es el objetivo como fundación que yo tengo. Pero me crea confusión eso, porque hay ONGs que tienen muchísimos años. Entonces, el interés, el propósito, o sea, la prioridad del gobierno que esté en ese momento, no necesariamente es lo que tú estás trabajando. Así mismo. Entonces, tendrías el riesgo de perder la subvención que ya has tenido a veces por mucho tiempo. Bueno, lastimosamente sí, y eso las fundaciones no lo están comprendiendo. El Estado, yo digo que el Estado es como si fuera una empresa. Ellos tienen su propia planificación. No, ellos como tienen, si fuera solo una empresa. Claro. Y una empresa muy delicada. Muy porque delicada. Es sin fines de lucro. Claro, entonces, bueno, entonces ellos también tienen su presupuesto y también tienen su planificación. Entonces, el objetivo de la fundación tiene que estar alineado a eso. Si no está alineado a esos objetivos del Estado, pues obviamente te van a retirar la subvención. Es bueno que habló del tiempo y ese es uno de los puntos que establece la ley. A veces creamos fundaciones o instituciones sin fines de lucro para aprovecharnos de esa subvención del Estado. Y bueno, la ley es muy clara y dice, lo primero que tienes que tener es cuanto menos un año de operación en la fundación. ¿Por qué? Porque otro de los requisitos para que tú puedas aplicar a esa subvención del Estado se llama subvención, porque sería un poco del Estado que te coloco en tu fundación para que a su vez tú puedas hacer proyectos alineados al objetivo del Estado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué como requisito deben tener mínimo un año de operación? Porque tú como fundación tienes que documentarme, a mí al Estado, tienes que documentarme cuáles son tus programas de trabajo. Algo bien diseñado, bien estructurado. ¿Cuál ha sido tu año de trabajo? Con fotos, con videos. Yo de las fundaciones que asesoro les digo, señores, es importante el tema de la página web, por ejemplo. Dejar evidencias. Claro, del Instagram, por ejemplo, que en la sección anterior pues se hablaba mucho de tecnología. Y yo le digo a las fundaciones que asesoro, tienen que documentar lo que hacen, tienen que tirar fotos, tienen que subirlo a las redes, tienen que tener una pequeñita página web donde tú puedas ir documentando las cosas que haces. Tienes que tener un programa bien desarrollado, una planificación de trabajo, qué voy a hacer en enero, cuáles son los lugares que voy a visitar, cuáles son, digamos, las actividades que voy a hacer, febrero, marzo y abril, y así sucesivamente. O sea, una fundación tiene que trabajar con los mismos parámetros
que una empresa. Mira, ahí vienen a mi mente dos frases. Una, hacer el bien y no mires a quién, y que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda, pero también es hacerlo bien y dejarlo saber. Y dejarlo saber. Sobre todo cuando los recursos no salen de tu bolsillito. Así mismo es. Hay una parte muy importante en lo que tiene que ver con los impuestos de las ONG que no quisiera dejar de decirlo. Por favor. Hay veces que creemos que porque tenemos una fundación, pues no tenemos que pagar, digamos, impuestos de las operaciones que yo hago, porque yo soy una fundación. Uh-huh. Yo lo que recibo son donaciones. Eso es cierto. Sin embargo, si yo como fundación hago actividades comerciales, actividades, por ejemplo, kermés. Yo hago una kermés y vendo productos en esa kermés. Lo que está, digamos, exento de pagar impuesto es la donación que yo recibo. Ahora bien, si yo hago actividades y recaudo dinero a través de la actividad. Recaudo dinero, eso es una actividad comercial. Ya eso no fue una donación. Entonces, en ese caso, sí tengo compromisos de impuestos que pagar. Por otro lado, pero en eso hay que tener mucho cuidado, porque yo recibo una donación, de la donación le invierto en la actividad, ¿verdad que sí? Pero de lo que recaude de esa actividad tengo que pagar impuestos. Sí. Para mi propósito estoy cero. Exactamente, por eso tiene que estar muy clasificado, y de hecho en los formularios que tiene que llenar las fundaciones está clasificado cuál fue el ingreso de la donación, cuál fue el ingreso por actividad comercial. ¿Por qué? Porque son dos objetivos de ingreso distintos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Pero por otro lado, también a veces como fundaciones decimos, bueno, yo no tengo que pagar ITEVIS cuando yo hago una compra o pago un servicio a un proveedor. Eso también es cierto. Sin embargo, esa eliminación del ITEVIS, de esa factura de servicios o de ese proveedor, debe estar autorizado por el Ministerio de Hacienda. No simplemente porque yo soy fundación, tengo el derecho de recibir una factura sin ITEVIS, porque quien no paga ITEVIS soy yo como fundación, no mi proveedor. Okay. Mi proveedor no está autorizado a emitir facturas sin ITEVIS. Ese proveedor tiene que tener una autorización para que me pueda facturar sin ITEVIS. Señores, hay cosas que parecen muy fáciles y las son en el momento en que uno tiene la información correcta. Es muy bueno. Yo estimulo a quienes quieren hacer bien social y que su trabajo sea pues contribuir con los que tienen menos recursos, pero que hacerlo bien, informarse de modo que no vaya, lo que queremos hacer un bien no vaya a ser un perjuicio. Así mismo es. Así que, Larisa, muchas gracias por traernos luz, y esa luz que nos da la paz, porque muchas veces con muy buenas intenciones terminábamos bien enredados. Aquí les ofrecemos esas informaciones, la ponemos en el videíto, se van a YouTube, Mujeres a Tres Tiempos, lo buscan y lo vamos viendo hasta que nos lo aprendamos. Excelente. O cada vez que lo necesitemos, para que esos objetivos, pues, de contribuir con los demás, pues, se hagan realidad sin dolores de cabeza. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y nos volveremos a encontrar en otro Mujer a Tres Tiempos.